Congresista de la República de Colombia del Partido Liberal Colombiano, representante a la Cámara. Don Julián, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? A todos los oyentes un saludo especial, también para la mesa, Elkin, Luisa y Juan Pablo, muchas gracias por esta invitación al programa. Varios puntos para tocar con usted. El primero, ¿qué piensa de la intervención del gobierno nacional hacia la EPS Sanitas? En efecto, uno lo que ve es que el señor presidente de la República, lo que prometió en algunas declaraciones anteriores frente a intervenirlas y tratar de lograr la mayor masa, ya lo hizo con la nueva EPS, ahora con Sanitas, pues es primero lo más copiado al estilo venezolano de expropiese, 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 que ya todos conocemos esa historia. Y segundo, es una movida sistemática, calculada políticamente, para poder controlar la gran cantidad de recursos, porque pues hay que advertir que son las dos EPS que manejan la mayor cantidad de pacientes, faltando Sura en ese paquete. Es por eso que en ese orden de ideas creo que no espera más el presidente con los reparos y prácticamente la eutanasia que se le ha realizado a la reforma a la salud en el Congreso y procede de manera sistemática, metódica, a intervenir 12 EPS con la mayor cantidad de pacientes, una de ellas con 6 millones de usuarios, y además con un flujo de caja importante que le permite llevar a cabo sus cometidos sin tramitar las leyes de la República, es decir, al estilo chavista duro y puro. Congresista, le cambio de tema. Pregunta directa para respuesta directa. ¿Usted se va a patraciar de ese aporte que hizo a la vaca por las vías de Antioquia? Y se lo pregunto es porque ya algunos que aportaron a esa vaca, algunos congresistas, pues están diciendo, no, yo me voy a patraciar, yo voy a recular, porque entonces esa demanda, pues para que me quiten la curul o que me inhabiliten, pues no, pues tampoco. ¿Cuál es su posición? Jamás lo, no, jamás, nunca, ni de riesgos. Creo que sería un mensaje vergonzoso. No puede uno en política y cuando lidera procesos apostarle a un símbolo y luego después hablar de, primero, de una convicción y segundo, minar la convicción precisamente frente a un ataque político. Como usted lo dice aquí, no se puede recular. Además, yo tengo una tesis jurídica frente al tema, pues porque claro, eso fue uno de los temas que nos plantearon en algunas discusiones, algunos de los asesores jurídicos. Yo les decía, mire, vea, eso no tiene ningún sentido. Primero porque políticamente es un desacierto total, sería un mensaje funesto y sería pues prácticamente un golpe al corazón que los líderes del departamento de Antioquia, por lo menos la dirigencia política, no se sostenga firme frente a un ataque político que es un mandado precisamente de quienes son afines al gobierno y tienen jefes. Ustedes ya hicieron más o menos una ilustración de manera anterior a la entrada en esta discusión, por lo cual yo pues no le veo a eso como tenga reversa. Pero frente al tema jurídico, las donaciones no son reversables. Es decir, quien lo dice comete además un error jurídico. Ya la donación está hecha. Aquí ya no hay nada que decir. Yo por eso he dicho con total tranquilidad, me ratifico, insisto, con dignidad y convicción por los antioqueños y los colombianos, porque se trata del interés general y de un ataque sistemático, y esto siempre lo van a escuchar en mi discurso. Todo lo que está pasando con el presidente a nivel Antioquia son ataques calculados, producidos y sistemáticos. El ataque al arraigo, cuando ataca la condición de paisa, es para dividirnos. Y eso lo tiene pensado. Él sabe muy bien que si los símbolos se golpean, genera réditos políticos. Y eso es lo que no le vamos a permitir. En conclusión, me sostengo con más convicción que nunca y más firme que nunca en este momento de la demanda.
De acuerdo con esa línea en la pregunta de la compañera Luisa y las respuestas que usted da, pues de acuerdo sea a la demanda, pues que se ha hablado de contratos y que pues presuntamente por eso ustedes como congresistas no podrían haber dado ese tipo de donaciones, en este caso 1 millón de pesos para la vaca que está recogiendo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para apostarle a esas vías 4G. Esa es la primera pregunta. ¿Hay o no hay contratos? Ya ustedes se asesoraron jurídicamente, es la primera pregunta. Y segundo, si el gobierno nacional no le entrega a Antioquia esas vías 4G, la gobernación sí puede utilizar esos recursos para intervenir esas vías. Ok, son dos preguntas interesantes, Juan Pablo. Primero, sí, nos hemos asesorado jurídicamente. Yo ya había revisado también el asunto antes de hacer la donación. Hay un tema y es que si ustedes revisan la demanda del doctor Patiño, en la justificación o en la exposición de su escrito, dice que la doctrina, óigase bien, la doctrina es pacífica al mencionar o al determinar que las donaciones son un contrato. El problema que tiene grave es que la doctrina no es la ley y el Consejo de Estado se va a ceñir por lo que dice la ley de manera restrictiva, advirtiendo que se trata de una pérdida de investidura, es decir, de un proceso sancionatorio que, logrados los efectos, puede generar lo que es conocido como la muerte política, es decir, a quien se le decreta esa pérdida no puede volver a participar en política por el resto de su vida. Es por eso que las garantías son mayores. Y el artículo 1443 del Código Civil, si usted lo revisa bien, dice que la donación es un acto jurídico. Además, dice el Consejo de Estado que no hay bilateralidad en este contrato en tanto no se reporta beneficio para las dos partes, sino que una sola parte de manera unilateral, es decir, aquí este paciente, el congresista, es el que hace el esfuerzo económico y no recibe ningún beneficio. Por otra parte, la ley 80, el estatuto contractual, en su artículo 10, dice claramente que para que se produzca este tipo de efectos de las inhabilidades e incompatibilidades en las revocatorias, tiene que existir un interés directo, o así fuese indirecto, no lo existe, porque la donación pretende es un fin altruista, es decir, ayudar, es lo que conocemos como una donación pura y simple. En no existe contrato de los términos del gobierno del Estado. Segundo, no existe un contrato estatal porque todos los contratos estatales deben de ser escritos. Lo primero que él le da a la demanda como prueba es un contrato donde aparezca mi nombre, Vamos es a decir, mirar mi el sonido. firma. Don Julián, no sé, creo que se movió algo, entró a algún sitio donde el sonido no es comercial. Intente ubicarse mejor para que lo sigamos escuchando en esa última respuesta. Adelante a ver cómo lo escuchamos. Ahí me escuchas mejor. Mejoró, pero puede mejorar más. Adelante. Bueno, como iba diciendo, el Consejo de Estado ha sido muy claro en advertir que los contratos estatales siempre deben tener un beneficio recíproco para las dos partes. Por eso se dice en términos jurídicos que es signalagmático, es decir, bilateral. Hay una utilidad para las dos partes. En este caso no lo hay. Y adicionalmente, este tipo de casos ya se han tramitado en el Consejo de Estado, inclusive con la donación de un lote a una universidad. Y el mismo Consejo de Estado dijo, venga, aquí no hay nada, señores, se están atacando burro. Esto precisamente parece más un ataque político y el señor puede hacer donaciones siempre y cuando sean libres, no afecten, no se afecte o no se genere un interés particular. Por lo cual, en mi opinión jurídica, no existe asidero para esta demanda. Lo que sí tiene esta demanda es un gran componente político, porque detrás de la misma existe un activista que ha sido candidato a la Cámara de Representantes, que participó en un equipo político, que luego dio una vuelta grande, y por eso yo siempre he insistido en las declaraciones,
que esta demanda parece más un mandado. Conclusiones, la donación para efectos del Consejo de Estado no es un contrato. Conclusión, no existe un interés en la donación, por lo menos que genere algún tipo de interés personal o que me mejore en mi interés personal. Yo no tengo fincas en el suroeste, ninguno de los trazados pasa por ahí, y además es un fin absolutamente noble y altruista, quiere decir que no hay un dolo, no hay una mala fe, y eso es muy preciso el Consejo de Estado del realizar, porque eso se parece casi que a un proceso penal. Frente a la segunda pregunta, hay una puja muy grande entre el gobernador para que le entreguen las vías. Yo lo que pude observar luego de hecha la donación es que el decreto que emite, o la resolución o el decreto que emite el gobernador, dice que esos recursos tienen una destinación específica, que además también por eso lo han tratado de golpear. Eso no es que se incorpore a los recursos de la gobernación y él haga lo que quiera con eso. Esos recursos, dice específicamente el decreto, la resolución, que son para esas obras, y ahí hay una horita adicional que creo que hace parte de las mismas, motivo por el cual, creo yo, no se le puede dar otro uso, sino ese uso específico. Ahora bien, si viene una puja muy grande frente al saber cómo se van a invertir esos recursos en esos tramos determinados, hay que, en este momento están buscando, me imagino, la salida jurídica para poderlos llevar, pero lo primero es tener, uno no se gasta la plata si no la tiene. Por eso creo yo que deben estar revisando las alternativas para poder hacer un convenio, porque además hay que recordar una cosa, y es que una parte de los recursos y de las obras era realizado por la gobernación de Antioquia. Puede ser entonces que sea el gobernador por ese mismo rubro, donde pueda llevar esos recursos al contratista para que ejecute mayor cantidad de obra en esos tramos específicos. Doña Luisa, adelante con la última pregunta. Congresista, yo le quiero preguntar y devolvernos precisamente pues a ese tema de la vaca en el departamento de Antioquia, y cuando usted decía, es que es un ataque político, y hacíamos contexto nosotros en nuestra papa caliente de quién era precisamente el abogado que estaba llevando a cabo esa demanda en contra de ustedes los congresistas. Carlos Mario Patiño, quien hace parte del quinterismo, ¿qué opinión le merece? ¿Por qué cree que este abogado entonces está en contra de ustedes los congresistas del Centro Democrático y en este caso suyo del Partido Liberal? Mire, su pregunta es muy buena, Luisa, por una razón. Cuando yo he venido diciendo que aquí hay un ataque sistemático, uno tiene que revisar el histórico de lo que viene pasando en los movimientos de quienes son afines al gobierno y al quinterismo. Primero, cazan una pelea con las empresas antioqueñas. Segundo, intentan romper el arraigo en el imaginario de los antioqueños frente a si son paisas o vienen de los andinos, y a empezarnos a hablar de segmentos poblacionales, si somos negros, afros, pero no nos meten a todos bajo la misma sombrilla que es de antioqueños. Tercero, atacan las 4G y generan un conflicto que restringe la competitividad y, ojo, la movilidad que ellos mismos denuncian hace falta para transportar pacientes, porque cuando se recortan los tiempos de transporte en las 4G, pues eso es tanto para el comerciante como para los pacientes que vienen del suroeste antioqueño, del norte de Urabá, a los hospitales más importantes para la atención de mayor complejidad en el área metropolitana. Cuarto, se inician ataques a Nutresa, por ejemplo, con los Gilinski, y se facilitan las sopas. Quinto, empieza de manera sistemática un ataque del exalcalde de Medellín al alcalde actual a bombardear permanentemente por redes sociales y sus trinos todas las acciones del alcalde actual. Sexto, se anuncia una constituyente para poder empezar a caldear una nueva campaña política donde el presidente renuncia al gobierno y se dedica a hacer campaña. Y sexto, se identifican
los alfiles o generales que defienden las causas de los antioqueños, en este caso la donación de la vaca como símbolo de los antioqueños y como recursos para recuperar la importancia de las vías 4G, para minar la confianza en esos dirigentes políticos a través de una estrategia de desprestigio. Por eso es orquestada, sistemática y calculada la estrategia, y en ese andamiaje, en ese engranaje, se deja meter el doctor Patiño para poder atacar quienes pueden ser un objeto de alto valor frente a una discusión de la pérdida de investidura, diría yo más por vanidad del señor Patiño, por lograr un cuarto de hora, porque lo que no pudo hacer con los votos lo quiere hacer con los medios, instrumentalizando la rama judicial. Señor, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. Como arrieros y antioqueños que somos, nos encontramos en el camino. Muchas bendiciones. Luisa, Elkin, Juan, muchas gracias por la invitación, supremamente atento a seguir compartiendo en este espacio tan importante para los antioqueños. Y Congresista, Antioquia no se respuesta de... rinde. Sí, sí, No, lo que congresista. estamos diciendo, gracias, no, lo que estamos diciendo en todos los rincones, si Antioquia resiste, Colombia se salva. Le iba a preguntar rápidamente, respuesta de sí o no, ¿está cómodo con las fórmulas a la Cámara que hasta el momento ha hablado ya el equipo liberal de Envigado? En efecto, sí, total, son dos grandes seres humanos, esperemos que eso se pueda volver oficial, y que terminemos de concretar esa gran alianza, pero son, como diríamos, dos grandes toros, un gran exalcalde con todos los pergaminos y un liberal de raca mandraca que recorre el departamento todos los días. Yo creo que no podría existir una mejor fórmula, absolutamente cómodo si logramos finiquitar este gran esfuerzo de alianza que estamos haciendo entre todos los equipos. Bueno, ahí está, señor. Muchas gracias. Chao. A ustedes, que estén muy bien y muchas gracias.